Bienvenidos a esta segunda parte de hoja de cálculo de Google. En cuanto se refiere a los formatos de los números, en la parte superior tenemos el formato de moneda, porcentaje, reducir decimales, aumentar decimales, y aquí tenemos más formatos. Como vemos nosotros, texto sin formato, tipo de número, porcentaje, notación científica, formato de contabilidad, financiero, moneda, moneda redondeado, formato de fecha, formato de hora, formato de fecha y hora, la duración, y aquí también tenemos más formatos en la que podemos configurar nosotros otras monedas, más formato de fecha y hora y formato personalizado. Haciendo clic en formato personalizado vamos a tener nosotros este tipo de formato. Realizaremos algunos ejemplos. Seleccionando esta fila de números, por ejemplo, le daremos formato de moneda a euros. A estos números le daremos formatos de porcentaje. De la misma manera, a esta fecha le cambiaremos el formato de presentación de fecha, para lo cual nos vamos a más formatos y le realizamos clic en fecha. Vemos cómo cambian los formatos. De igual manera, aquí aumentaremos más decimales y aquí le vamos a disminuir menos decimales. Para realizar un formato de soles, seleccionamos los números, nos vamos a más formato. En este caso ya tenemos el formato de soles. En caso que no se encuentre, nos vamos a más formato y realizamos un formato personalizado. Referencia de celda. Referencia relativa es aquella que localiza relativamente, es decir, de acuerdo a la posición en que se encuentra la celda donde se escribió el dato o la fórmula. Ejemplo, la B5. En este caso notamos que la B5 se encuentra 4 filas hacia abajo y una columna hacia la izquierda. Uno de los usos de la referencia relativa serían el copiado y pegado de las fórmulas. Si nosotros copiamos y luego en la siguiente celda pegamos, encontramos que este sería C7 por D7. Es decir, en el primer caso se multiplicó la celda C6 que se encuentra a la izquierda a 2 columnas y la celda D6 a una columna. En el segundo caso igualmente se multiplica C7 que se encuentra a 2 columnas y D7 que se encuentra a una columna. También podríamos aplicar nosotros el controlador de relleno y arrastrar hacia abajo. Tendríamos nosotros los resultados. Vemos aquí que las celdas van en forma consecutiva. La referencia absoluta se determina colocando el signo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número de fila. Los signos de dólares para una celda se habilitan presionando la tecla de funciones F4. Realizaremos una aplicación de la referencia absoluta. En la celda F6 tendremos nosotros el IGB. El IGB será el producto del subtotal por la celda G3, que es el contenido del 18%. Entonces, para esto nosotros necesitamos que el 18% sea permanente en todas las celdas, es decir, no cambie su valor. Para esto se usa el valor absoluto. Procederemos. Digitamos el igual, luego clic en la E6 por la celda G3. Inmediatamente presionamos la tecla F4 y tendremos los signos de dólares antes de la columna y antes de la fila. En esta copia ilustrativa observaremos que el contenido de la celda del IGB G3 no ha cambiado en todas las posiciones de la celda. La referencia mixta es aquella que representa una dirección absoluta únicamente en la fila o en la columna. Ejemplo D5 con el signo de dólar en la letra de la columna. Realizaremos un ejemplo de referencia mixta. En la celda G6 tendremos el total de venta, el cual sería la suma de E6 más F6. Para lo cual digitamos el igual, luego clic en la E6. Vemos nosotros en la barra de fórmula que al presionar 3 veces F4 obtendremos
que la columna E6 está con valor absoluto. Luego digitamos el más y clic en la F6. También presionamos 3 veces el F4 y tendremos el signo de dólares antes de la columna F. Utilizar las funciones nos simplifica la escritura de fórmulas, a la vez que nos permite hacer cálculos mucho más potentes. La sintaxis de cualquier función es primero el nombre de la función, luego los argumentos separados por un punto y coma. En el ejemplo empleamos la función suma, en la cual realizaremos la suma desde la celda A1 hasta la celda C8, aplicando esta función. Si es que se realiza celda por celda, sería más amplia. Para aplicar una función, realizamos un clic en el menú insertar, luego la opción función. Aquí tendremos todas las funciones de hoja de cálculo de Google. La otra opción es en la barra de herramienta, la opción funciones. También podríamos elegir cualquiera de las funciones que se requiera. Empezaremos con la función suma. Su sintaxis general es el signo igual, nombre de la función y los números correspondientes entre los paréntesis. También se le puede colocar el rango o intervalo. Como una aplicación sumaremos la nota de matemáticas, de físicas y del curso de digitales. Seleccionamos la celda H8, escribiremos el signo igual, la función suma, o también podemos hacer doble clic en la función y luego seleccionaremos el rango. Cerramos el paréntesis, podemos observar el resultado. Presionamos Enter. El resultado será 42. En la barra de fórmula podemos observar nosotros la función. Para realizar la suma de los demás datos, simplemente arrastraremos el controlador de relleno. La función promedio nos devuelve la media aritmética de los números o del rango que está entre paréntesis. De esta manera hallaremos el promedio de notas de cada alumno. En la celda I8 veremos el igual, la función promedio, o de lo contrario doble clic en la lista desplegable en la cual encontraremos la función promedio. Luego de eso seleccionamos el rango de las 3 notas y presionamos Enter. Para hallar los demás promedios simplemente arrastramos el controlador de relleno. La función producto nos da como resultado la multiplicación de dos números o de varios números. Observemos la sintaxis, signo igual, la función producto, y entre paréntesis podrían ir los números separados por punto y comas, o de lo contrario el rango. Como un ejemplo, hallaremos el producto de la celda H8 cuyo contenido es 42 y la celda I8 cuyo contenido es 14. Para esto, en la celda J8 nosotros escribimos el signo igual, luego escribimos la función producto. También podemos hacer doble clic en la ventana desplegable con el paréntesis, luego seleccionamos el rango y presionamos Enter. Veremos ahora la función redondear. Observemos la sintaxis, el signo igual, la función redondear, el número determinado con decimales, y en el recuento se pondrá la cantidad de decimales que requiere el usuario. Para esto vamos a redondear los números de la columna J. Escribimos el signo igual, la función redondear, clic en el número, punto y coma, y acá pondremos la cantidad de decimales. En este caso lo vamos a realizar con aproximación de 2 decimales. Presionamos Enter. Observemos los resultados con aproximación de 2 decimales. Ahora estudiaremos algunas funciones estadísticas. La función contar cuenta los valores solo numéricos existentes en una lista. La función contará cuenta los valores numéricos de texto y alfanuméricos existentes en la lista. De igual manera, la función contar punto blanco cuenta las celdas vacías existentes en una lista. La función contar punto sí
cuenta el número de celdas que cumplen con criterio. Primero pondremos el rango y después el criterio. Veremos algunas aplicaciones. En la columna D contaremos la cantidad de celdas numéricas. Escribiremos el signo igual, luego la función contar o doble clic en contar y seleccionaremos el rango de 8 de 17. Presionamos enter y tendremos nosotros el valor de 8. En este caso tenemos una celda vacía y un texto X. En la columna C realizaremos la función contará, igual función contará el rango y tendremos 10 celdas con contenido. Aplicaremos la fórmula contar punto blanco en el rango de 8 a D17. Escribimos el signo igual y la función contar punto blanco o doble clic en contar punto blanco y solamente seleccionamos el rango. Presionamos enter y vemos nosotros la función contar punto blanco y el rango, cuyo resultado es 3, debido a que en este rango solamente tenemos 3 celdas vacías. Para aplicar la función contar punto sí, nos preguntamos cuántos son mujeres y cuántos son hombres. El criterio en el primer caso sería femenino de mujeres. Realizamos el signo igual, la función contar punto sí, seleccionamos el rango C8, C17, punto y coma, y entre comillas pondremos nosotros F de femenino y presionamos enter. El resultado será 6. Vamos a hallar cuántos hombres. 6. El criterio será M de masculino, C18, C17, punto y coma, entre comillas, el criterio M de masculino. Cerramos la fórmula, observamos en la fórmula rango y criterio. Vemos que el resultado es 4. De esta manera, jóvenes estudiantes, terminamos la segunda parte de los videos tutoriales de hoja de cálculo de Google. Hasta pronto.